Buenas tardes. Antes que nada, mis agradecimientos a Mónica, porque habría que invertir las cosas y decir que de verdad el que se siente reconocido con la invitación fui yo. Tenía muchas ganas, y se lo expresé así a Mónica ahora, de poder haber estado en todo el evento, pero teníamos un compromiso precisamente en Corpo Zuleta con un evento en Buenos Aires que estábamos haciendo pues a través de los recursos mediáticos y entonces no me fue posible estar, y lo lamento mucho, pero trataré de ponerme al orden del día con las memorias de este encuentro. Bueno, yo quiero decirles que yo les voy a contar, pues yo soy un hombre ya de muchos años encima, y yo les voy a contar una experiencia mía como profesor. No pretendo que esa experiencia sea universal. Para mí hay algunas preguntas todavía con respecto a esa experiencia. Yo voy a tratar de contarles tanto la sustentación teórica como el ejercicio práctico de mi oficio profesoral, insistiendo en que tiene que ver con un ámbito que a lo mejor no sea válido para todos los saberes, pero me gustaría mucho dejar el reto de pensar si esto que les voy a señalar es factible de concretarlo en otros dominios diferentes al de los saberes humanos y sociales. Eso por un lado. Por otro lado, también debo señalar que lo que a continuación comentaré nace de un largo fracaso como profesor. Yo soy profesor desde muy joven y fui muy mal profesor. Yo creo que hoy, cuando pienso en ciertas formas de mi ejercicio magisterial, siento que fue muy desafortunado. Estanislao Zuleta precisamente decía que uno en la vida solamente puede pensar por cuenta propia aquello que se vuelve un conflicto para uno, que solamente lo que se ha vuelto un impasse para el propio sujeto, este lo puede traducir a la forma de una pregunta, y esa pregunta abrirle el horizonte entonces de unas respuestas. Eso fue lo que me acaeció a mí. Por ende, yo no voy a presentar lo mío como paradigmático, ni en términos de la configuración que yo he realizado en mi práctica profesoral, ni como si fuese una especie de sapiencia de la que yo puedo hacer una ostentación orgullosa. Yo diría que ha sido más bien hijo de este planteamiento mío, hijo del fracaso, pero luchando contra el fracaso, tratando de dejar de ser mal profesor. Bueno, yo voy a introducir, como si fuera un marco, unas referencias básicas. No las voy a profundizar, sino simplemente las quiero tener ahí como referentes para la reflexión que adelantaré. Y es una serie de pensamientos que a mí me parecen significativos y que serían siempre muy útiles que nosotros pensáramos cuidadosamente. Insisto, yo no voy a profundizar en ellos, sino simplemente enunciarlos. Voy a hacer referencia de 3 formulaciones de Nietzsche. Una, escandalosa para nosotros y escandalosa para nuestra época, una época en la cual la institución universitaria ha venido a ocupar casi el lugar que otrora ocupaba la Iglesia, institución intocable y que no es susceptible de crítica porque se considera una especie de sumum logrado ya e incuestionable. Nietzsche pues dice que la universidad, y lo dice a fines del 19, no, hacia 1872, que la universidad juega un papel anticultural, que en lugar de ser ese referente de la cultura, la universidad ha devenido
una potencia anticultural, uno de cuyos efectos es la formación de lo que él llama sabios bárbaros, una formación que unilateraliza vía la hiperespecialización al sujeto y le asigna el triste derecho a ser muy sapiente en un detalle e ignorante en todo lo demás. Nietzsche llama que eso constituye una figura hipertrófica en un dominio y atrofiada en todo lo demás, y eso lo llama el sabio bárbaro. Esa mención de Nietzsche la dejo ahí como una referencia para que enmarquemos lo que yo voy a decir. Lo segundo también de Nietzsche es que él nos advierte que después de 20 y tantos años de estar en los bancos escolares, un estudiante, el único sentido que desarrolla es el sentido del oído. Es un tipo de estudiante a quien la facultad acústica parece ser la única expresión de su vitalidad, porque ninguna otra le es requerida a lo largo de tantos años de su aprendizaje. Una tercera que también la tomo de Nietzsche en un homenaje que él le rinde a Schopenhauer en un bello texto de él que se titula Schopenhauer Educador, y donde Nietzsche hace una reflexión muy hermosa sobre qué quiere decir ser un maestro. Él dice, uno no enseña tanto con lo que sabe cuanto con lo que es. Y si yo me interpreto mal, él está tratando de enfatizar en que hay algo del orden del ejemplo vivo, de la enseñanza vía la ejemplificación en la práctica profesoral. Esto permitiría en otro momento, ojalá en otro evento, Mónica, hacer un debate sobre si es posible, por ejemplo, la función magisterial únicamente centrada en la virtualidad. Eso habría que discutirlo. También quiero hacer una referencia, un par de referencias a Stanislao. Una donde dice Stanislao que todo saber de verdad, toda identificación de uno con el saber, solamente se erige desde una pregunta esencial para uno en tanto aprendiz, pregunta con la que uno se identifica. Y la otra es un planteamiento de Zuleta. Alguna vez, estando yo muy joven, le pregunté a Zuleta que cuál era el sentido de leer. Zuleta me dijo, uno no lee para saber más, uno lee para pensar mejor, guardando la esperanza de que si uno piensa mejor, quizás, pero solo quizás, pueda vivir mejor personal y colectivamente. Esa mención a Zuleta la quiero hacer porque me parece que es una bellísima expresión de lo que pudiéramos llamar una ética intelectual y una ética profesoral. De Freud quiero traer una muy famosa expresión de él que dice que hay 3 saberes imposibles, y enfatizo en eso, imposibles. Él dice los 3 dominios imposibles para el ejercicio del ser humano son gobernar, psicoanalizar y educar. Que hay algo siempre del orden de lo imposible, y por eso siempre el oficio profesoral está rondado por el fracaso. En todo caso, siempre hay un elemento de insatisfacción que cunde por más elaborada que sea la práctica de uno. Hace poquito leía una entrevista con Chaplin a propósito de tiempos modernos, y también quiero traerlo a cita porque dice Chaplin que solo una labor creativa alegra y dignifica la vida, en tanto que una labor mecanizada entristece la existencia y la carga de pesadez. Y eso lo quiero poner también como un enfoque hacia lo que quiero señalar yo sobre la práctica profesoral. Y por último, Steiner, que es del que yo tomé para nombrar esta conferencia, cuando dice Steiner que en el fondo enseñar no es sino crear las condiciones de posibilidad para que la conversación se dé. ¿Para qué la conversación? Y con todo el énfasis de la palabra conversación. Conversar no es interlocutar simplemente, ni es simplemente una compartición de información.
Conversar es un prodigio de la palabra humana en donde dos seres o más humanos que se encuentran hacen un efecto de creación de sentido, una creación de sentido que sorprende incluso al mismo locutor que enuncia en un determinado momento la frase. De conversar tiene ese rasgo tan particular de crear exactamente la dimensión del pensamiento en el ámbito de la vida cotidiana. Yo creo que el mundo contemporáneo habla mucho y conversa muy poco, y por eso pues uno se podría detener, porque es muy tentador el tema, en hablar de la conversación como esa experiencia fascinante en donde uno siente que hay algo que está más allá de lo que uno se había propuesto y que siempre hace un efecto de sorpresa sobre uno. Pues bien, entonces dentro de lo que les dije al comienzo, presentación de una experiencia modesta que no tiene pretensiones desmedidas ni mucho menos, yo quisiera a ustedes en tanto colegas y felicitando a Mónica por el esfuerzo de este tipo de eventos, plantear antes que nada lo siguiente. Yo creo que nosotros adelantamos una labor en el marco de una estructura que tiene por lo menos 4 elementos articulados que yo llamaría de un lado el individuo profesoral, de otro lado el saber, de otro lado el estudiante y de otro lado la institución. Y es dependiendo de dónde hace uno el centro de gravedad que se va a definir, por ejemplo, en qué consiste ser profesor. Yo creo que a todos ustedes y a todas les habrá acaecido en algún momento, más temprano o más tarde, que uno se hace la pregunta: ¿por qué soy profesor? ¿Para qué soy profesor? ¿Cómo soy profesor? Y yo creo que un camino para empezar a responder esas preguntas tiene que ver con esta estructura que menciono. Porque en función de dónde sitúa uno el centro de gravedad, se responderá de manera particular, por ejemplo, ¿qué quiere decir ser profesor? Por ejemplo, si el énfasis está situado del lado del profesor, si en el escenario o en todo lo que pudiéramos llamar el dispositivo escolar, la figura central, la figura dominante es el profesor, uno podría decir que uno puede ser profesor por narcisismo, es decir, por una especie de amor a la imagen propia, y que eso establece un efecto de relación con el estudiante en términos de la sugestión. Es el tipo de profesor que se considera paradigma, que es el modelo, que casi que le propone a los estudiantes ser como yo, asumir las cosas como yo, valorarlas como yo, etcétera, etcétera. Y entonces, donde el centro de gravedad del oficio profesoral se sitúa en el individuo profesor, estamos ante una experiencia, en mi opinión, marcada por el narcisismo y derivada únicamente a los efectos de sugestión sobre los estudiantes. Si por el contrario el centro de gravedad se sitúa en el saber, estamos en el campo más bien de la erudición, y la universidad sí que sabe de eso. El culto a la erudición, la acumulación casi que hasta el orden de una obesidad informativa, en donde la relación con el estudiante, vía ese énfasis hecho en la erudición, genera un efecto de fascinación. Si en el narcisismo, en la posición narcisista, estamos ante la sugestión, aquí estaríamos ante la fascinación. Pero también alguien puede ser profesor, pues porque establece una relación con la institución como centro de gravedad de su práctica, y la institución simplemente define una vinculación contractual en donde la tarea de él es el acatamiento de un deber y la instrucción a unos educandos, y no se preocupa por más. O el énfasis está puesto en la cuarta pieza, en el estudiante, que es lo que en mi opinión define efectivamente el campo del magisterio y el proceso de formación. Valga decir, la respuesta a por qué soy profesor, qué es lo que me causa como profesor, será muy diferente según dónde ancle la mirada de uno.
Creo yo que la vocación profesoral, cosa que no depende, y aquí habría que recordar una expresión muy bella de Heidegger que dice que el oficio profesoral, el oficio magisterial, perdón, sigue siendo muy digno, más allá de que no sea un oficio muy avalado socialmente, es porque el oficio nuestro, cuando alcanza el estatuto de una vocación, asume, muchas gracias Mónica, asume la condición de una pasión, que habría que preguntarse de qué pasión está investido, por ejemplo, el maestro. Pero quería introducir eso inicialmente para que pensemos, porque en la universidad podemos existir por razones muy disímiles. Uno puede existir aquí por narcisismo, porque entonces se pone uno las plumas de pavo real y ostenta ante los estudiantes una bella imagen, por ejemplo, de sabiduría, o lo puede hacer bajo esa forma indirecta del autoritarismo, que es la erudición, como una avalancha de información que se descarga sobre el otro, o se puede hacer simplemente porque acato esto, por ejemplo, con responsabilidad, porque de ello vivo y aquí es de donde devengo mi subsistencia, o se puede hacer por esa cosa muy extraña, cada vez en mi opinión más difícil de encontrar, que es la existencia efectivamente de una vocación que se traduce entonces a un oficio que hace hincapié en el estudiante como figura central de todo el dispositivo de enseñanza. Bien, dicho eso, voy a pasar a señalarles algunos elementos teóricos y al mismo tiempo a tratar de mostrarlo en el ejercicio práctico de por lo menos cómo yo he bregado a hacer las cosas en términos quizás menos dañinas que lo que en otra época probablemente hice. Yo adelanto mi labor profesoral en función de un principio fundamental, de un propósito central y de un procedimiento definido. El principio lo enuncio rápidamente y me he preguntado mucho si esto se puede también hacer en otros saberes. Yo estudié matemáticas y me pregunto si esto que yo hago en el campo de los saberes humanos es factible hacerlo también en el campo de las ciencias duras y en los saberes técnicos, y me contesto, pero puedo estar equivocado, que sí, que lo que necesitaríamos es una disposición imaginativa para elaborarlo. El principio que a mí me rige en la práctica que adelanto es la de una educación para la democracia. La democracia no es una cosa que pasa únicamente en el ámbito de lo político. La democracia es una cosa que traduce en la vida cotidiana, en la forma concreta en que los hombres y mujeres comunes y corrientes existimos, en las relaciones que establecemos con el amor, con la docencia, con la vecindad, etc. Y hay que generar, en mi opinión, una educación que realmente propicie la formación de sujetos democráticos. Y para no ahondar en eso, porque sería mucha tela para cortar, yo sintetizo lo democrático, por lo menos en lo que yo trato de defender en el ejercicio práctico del transcurso de una clase, que ahorita explicito cómo funciona. Trato de defender esos tres grandes principios democráticos a su vez, que son la diferencia, que en este caso tiene que ver con el reconocimiento de la singularidad de quienes nos reunimos en un salón, la participación y la libertad. Hay que concretar, porque los salones de clase pueden ser como cualquier cosa en la vida. Como vos en una pareja amorosa puedes tener un vínculo autoritario o un vínculo horizontal y democrático. Igual acá es en un salón de clase. Un salón de clase puede ser un lugar donde el autoritarismo impere, donde campeen las formas despóticas y tiránicas, o donde realmente se concreten formas de relación democráticas entre los que están allí participando. Participación, singularidad o diferencia y libertad. El propósito. Yo cuando me pregunté, entonces, ¿para qué yo soy profesor? Y luego me planteé, ¿por qué soy profesor? ¿Cuál es el propósito que me anima?
me respondí que la única tarea que me competía a mí era tratar de contribuir en lo posible a que los jóvenes, en la medida también de sus propias posibilidades, alcancen esa suprema conquista de un ser humano, que es pensar por cuenta propia y hacerse a una palabra genuina, es decir, una palabra auténtica, una palabra que sea marca de ellos. Yo hago énfasis en la palabra pensar, porque es una palabra que se ha, infortunadamente, como tantas otras palabras preciosas del vocabulario, se ha devaluado mucho. La palabra pensar es distinta a razonar. La palabra pensar apunta a señalar esa disposición posible entre los seres humanos o en un ser humano individual de producir un sentido inédito, de dar a luz un sentido no previamente establecido para él. Pero la conversación es un lugar, por ejemplo, de mucha sorpresa, en tanto la conversación permite el ejercicio del pensamiento. Valga decir que cuando uno conversa de verdad, entonces se produce un efecto, y es que irrumpe de pronto un sentido que no existía previamente en ninguno de los interlocutores, y es un efecto de la relación entre las palabras. Y el procedimiento, o sea, entonces el principio es tratar de hacer las cosas apuntando a generar en el estudiante unas condiciones de posibilidad para el pensamiento propio, para el desarrollo del pensamiento propio, para esa forma de la autonomía que es pensar por cuenta propia y hacerse a una palabra genuina y auténtica. Y hay un procedimiento que, como les dije al comienzo, pues para mí siempre ha sido el efecto de muchos fracasos, pero lentamente he ido decantándolo y en los últimos años tengo una relativa satisfacción con él. Y es que la forma, y les voy a detallar incluso de manera carpinteril cómo procedo, por ejemplo, en el salón, porque hay un ejercicio pedagógico específico, que el procedimiento debe ser que en el día a día de las clases se cumpla religiosamente con el circuito de las 4 posiciones posibles que tenemos los seres humanos con la palabra. La palabra es el don por excelencia de los seres humanos. Sobra repetirlo ya tantas veces dicho, de que nuestro ser es el ser del lenguaje. Y con la palabra nosotros tenemos 4 posiciones posibles cuya facultad debería ser desplegada y ser una de las tareas formativas centrales: leer, escuchar, hablar y escribir. Es decir, lo que yo fui pensando es que en el salón de clase religiosamente se tiene que cumplir con ese cuádruple procedimiento con la palabra, que es leer bien en el sentido de interpretar. Hay que enseñarle a la gente a leer, y hay que enseñarle a la gente a leer química y leer matemáticas y leer todo. La lectura no es solamente la alfabetidad, pero en el caso mío, en los saberes que yo me muevo, enseñarles a leer, porque leer no es solamente tener un dominio alfabético, sino que leer esencialmente la capacidad de realmente leer, dialogar con el texto. De escuchar. Escuchar no es prestar el pabellón acústico, escuchar es razonar la palabra del otro para ir incluso más allá de donde el otro está diciendo, para hacer inferencias que ni siquiera al que está locutando se le habían ocurrido. En esto, pues, guardando las infinitas proporciones, seguir ahí sí la enseñanza socrática, la mayéutica, en aquella línea donde Sócrates sabe oír por inferencia lo que quien habla no se había percatado que estaba diciendo. Es enseñar a que la escucha del otro sea una palabra que se oye con concentración, pero se somete al razonamiento. En tercer lugar, el habla. Hay que promover una juventud elocuente, una juventud con palabra, una juventud que puede sustentar ante el otro una posición, una juventud que tenga una argumentación sobre la cual fundar una determinada proposición o una determinada interpretación que haga. Por eso yo hice la cita de Nietzsche: si tras 20 años de bancos escolares el único sentido que se desarrolla es el del oído, un estudiante
pierde la capacidad, por ejemplo, de la elocuencia y la retórica. Y aquí nunca sobrará que recordemos a los griegos, que consideraban que en los procesos de formación de los seres humanos un lugar central era la retórica, la elocuencia, como una forma de dirigirse al otro con los argumentos plausibles y convincentes que permitan aclarar la posición de uno y eventualmente cuestionar otras. Hay que crear en el salón de clase, creo yo, condiciones para que los jóvenes vayan quebrando lo que es una timidez que no es psicológica, sino que es una timidez en gran medida cultural. Yo creo que nosotros somos un país muy autoritario, hemos sido autoritarios mucho, por eso la palabra se nos desgasta en el chiste o en el chisme, en todo caso allí donde no haya que comprometer nada. Y cuando las habas cuecen y es necesario tomar una posición pública y encarar al otro con argumentos, ahí flaqueamos, ahí vacilamos, y es porque yo creo que los escenarios, por ejemplo, escolares, poco propician que un joven se haga una palabra con la cual pueda dirigirse, por ejemplo, al público. Y finalmente la escritura. Yo, por ejemplo, en mis clases abolí ya hace muchos años los exámenes. Ahora no vendría el caso debatir sobre eso, pero a mí me parece una forma obsoleta en la cual persiste la universidad, incapaz de pensar qué quiere decir, por ejemplo, ese concepto evaluativo centrado en el examen. Y abolí también lo que se dice muy fácilmente en la universidad: haga un ensayo. Y lo abolí porque yo no creo que uno le pueda decir a alguien que los presupuestos más exigentes de la labor intelectual, que son leer y escribir, ya se den por sentado que están en el dominio, por ejemplo, de un joven. Entonces, lea este texto y escriba un ensayo, cual si eso fuera pues como sorber un vaso de agua y no estuviera ahí el meollo fundamental, por ejemplo, el desarrollo intelectual. Entonces, ese circuito de la lectura seria, juiciosa, interpretativa, lenta, mesurada, la escucha como el razonamiento de la palabra del otro, la palabra que se habla como forma de la elocuencia, y la escritura. Yo todo esto lo acompaño de algunos ejemplos. Permítanme unos minuticos centrarme en el tema de la escritura, porque si digo que abolí, por ejemplo, los ensayos, es porque me parece que una tarea de uno como profesor es enseñarles a escribir. Uno no escribe para ser famoso ni para que le publiquen libros, uno escribe porque está enredado con una cosa. La escritura es un laboratorio de trabajo para uno descifrar conflictos y oscuridades que están instaladas en uno. Pero hay que enseñar también unos procedimientos de la lectura. Entonces yo, por ejemplo, si alguien de ustedes me preguntase: y entonces, profesor, ¿usted cómo evalúa, cómo cumple con la responsabilidad que tiene la universidad ante la sociedad y la facultad, por ejemplo, frente a sus estudiantes? Aunque mis cursos son para estudiantes de toda la universidad, y lo he hecho por elección, porque prefiero, por ejemplo, el trabajo en el ámbito del pregrado, porque padezco cuando me toca, por ejemplo, trabajar en el posgrado, no por menosprecio, sino porque para mí es mucho más importante intervenir en un momento de la vida de alguien de 20, 21 años, cuando todavía muchas cosas están por definirse, a efecto de que con el desarrollo de algunas posibilidades nuevas ese sujeto pueda precisar mejor qué diablos es lo que desea. Entonces, escribir. La evaluación que yo hago tiene que ver con una enseñanza de cómo tomar notas de lectura. Esto puede parecer muy insignificante, pero es una forma muy estricta de enseñar a leer un texto de tal manera que el texto rinda los mejores frutos intelectuales. Ahora no viene al caso que yo lo describa puntualmente. Yo tengo sobre eso algunos escritos que se los paso a los estudiantes para que se vayan apropiando de eso. Pero yo trabajo con un sistema de anotaciones basado en 4 tipos de fichas que se los enseño y que tiene que ver con algo que el mismo Nietzsche y Heidegger formulan como la posibilidad de constituir realmente un ámbito para el pensamiento. Dicho así muy escuetamente, en el Zaratustra de Nietzsche y en qué significa pensar de Heidegger, uno puede hilar esto que yo voy a formular. Uno piensa cuando cumple simultáneamente 3 condiciones, o cuando ocupa 3 posiciones, pero simultáneamente.
ante el texto o ante el otro con el cual uno conversa, el otro de carne y hueso. Uno piensa cuando tiene una posición de aprendiz. Es la imagen que tiene Nietzsche del camello. Es el que sabe reconocer que no sabe y que en tanto no sabe, entonces reclama quien le enseñe, pide maestros y pide libros. Y a los jóvenes hay que plantearles que esos agujeros en el ser de uno, que se caracterizan por la ignorancia, por la incertidumbre, no son defectos de uno, sino que son la fuerza sobre la cual puede uno instalar su búsqueda. Un tipo de nota de lectura caracterizada por el aprendizaje, que yo lo traduzco a dos formas de anotación, textuales y de resumen. Con ello quiero decir, enseñarle a un joven a que uno admira a los pensadores, no los idolatra, los admira, y que de los pensadores aprende, y aprende con humildad, y que registra en la lectura meticulosa, prolija, esas enseñanzas fundamentales que ellos le transfieren a uno. Pero dos, dice Nietzsche, es menester también adelantar en el joven un espíritu crítico. Lo que él usa la imagen del león, es la capacidad de tomar distancia frente a la referencia magisterial de la cual uno está aprendiendo, maestro del libro, maestro del salón de clase, es la capacidad de decir no, de deslindarse. Eso hay que enseñárselo a los muchachos. Yo, si tuviese tiempo, les detallaría cómo la gran dificultad, por ejemplo, ellos cuando trabajan con su libreta de notas, siempre encuentra uno una gran extensión en la producción de las notas de resumen y textuales, porque son las notas que tienen que ver con lo que el otro ha hecho, por ejemplo el libro. Pero cuando es menester tomar una distancia crítica para uno formularle una duda o una objeción al texto o al mismo profesor, ahí empiezan a patinar, porque hay una profunda inseguridad con respecto a la capacidad de uno desautorizar a quien está investido de autoridad. Y por eso hay que enfatizar en que uno a los grandes pensadores los ama allí donde el amor tiene que ver con la admiración, pero no con la idolatría. Y la tercera postura, que se amarra entonces sincrónicamente a las otras dos, es la de lo que Nietzsche llama el niño. Es decir, y esta todavía da más dificultad que los jóvenes empiecen a aprender a tomar ese tipo de notas, y es la ocurrencia, lo que a uno se le ocurre, eso que de pronto cae como sorpresa para uno en su cabeza y que tiene que ver con lo que uno está leyendo, es darle lugar, estatuto, reconocimiento y valor a esas ideas que surgen de pronto en uno. Esa actitud espiritual de aprender, criticar y permitirse la ocurrencia es lo que va armando ese acervo que se llama, por ejemplo, la libreta de notas o el cuaderno de notas, y que permitirá luego, merced a un plan de escritura, redactar, por ejemplo, un ensayo, pero un ensayo coherente, un ensayo exhaustivo, un ensayo propositivo y un ensayo argumentativo, que sea realmente algo que es propio de uno, y aunque está fundado en el aprendizaje que uno ha logrado de otro, da finalmente curso a una expresión propia. ¿Cuánto llevo, Mónica? Faltan 5. Bueno, voy a terminar en 5 minutos. Eso que acabo de decir con la escritura, como una forma de cerrar el ciclo, hablar, escribir, leer, etc., hay que traducirlo en el ejercicio de la clase. Por lo menos yo lo hago así. Yo entonces, desde hace muchos años ya planteé varias cosas muy concretas. Primero, no doy clases para grupos de más de 20 estudiantes, porque uno no puede conversar en un estadio, y porque es que enseñar no es dar conferencias. Yo puedo dar una conferencia a un auditorio de 200, 300, pero es que una conferencia es un encuentro circunstancial. En cambio, la práctica de la enseñanza es un encuentro sostenido en el tiempo, así el tiempo sean 4 meses. Entonces no se trata de que uno haga disertaciones muy elocuentes y muy profundas. Por ende, si tengo de verdad el propósito de concretar que la conversación sostiene la práctica profesoral, entonces no doy clases para más de 20 estudiantes. Tengo la fortuna y la gratitud me acompaña por ello, de que mi facultad y mi departamento en particular lo propician. Sé que para otros colegas es difícil, pero yo creo que hace parte también de que no hemos sabido batallar
en aras de una educación que necesita pequeños grupos para poder realmente darle curso a la experiencia conversacional como la forma fundamental, en mi opinión, de la transmisión. Segundo, un salón que no tenga ese horrendo mobiliario en mala hora inventado para la universidad y bueno, y también para los colegios de bachillerato, que se llama silla universitaria. No, una disposición con el espacio rectangular, con mesas de trabajo, donde los estudiantes tienen el libro, la lectura correspondiente, la libreta de notas, y donde hay incluso hasta una expresión dignificante en la condición de, en ese rectángulo, vernos las caras unos a otros. Porque si yo soy consecuente con lo que estoy diciendo, entonces los 21 que nos juntamos en el salón somos 21 que tenemos un rostro, que tenemos un nombre y tenemos una voz. Porque fíjense ustedes y piénsenlo, que el dispositivo espacial de la enseñanza no es ingenuo ni es impune en los efectos que produce. Un profesor que es el centro con relación también al tablero frente a unos estudiantes que están, por ejemplo, en la posición en que están estas sillas, donde un estudiante a lo largo de 4 meses ve la espalda de sus compañeros o los hombros de sus compañeros, pero donde pueden perfectamente pasarse los 4 meses sin saber siquiera cómo se llaman, ni mucho menos sin conocer cómo piensan. Yo he tratado más bien entonces de darle el crédito fundamental en mi práctica a una relación en donde el nombre, la voz y donde el nombre, la voz y el rostro sean las formas de reconocimiento que nos permitan tramitar, no a partir de exposiciones profesorales. Yo digo para mí mismo que hago un ejercicio de profesor entre líneas, porque la tarea mía es la de concretar y efectivizar que realmente en el salón haya una conversación, no una charlatanería. Por eso el pasaporte de ingreso al salón tiene que ser la libreta de notas, que es el testimonio de un trabajo exhaustivo y propio con respecto a la temática. Y nadie puede acceder al salón si no está acreditado por su libreta de notas, porque eso hace idóneo a la persona en el nivel en que se encuentran los muchachos y las muchachas para poder, sobre un problema central que definimos, poder entre todos ir construyendo una palabra. Voy a ir concluyendo con esto. La tarea mía no es la de hacer una expresión de solvencia frente al tema que estemos trabajando, es hacer una escucha que permita mantener, yo a veces me digo que hago las veces de pivote, que me compete es mediar entre la palabra que va produciendo el grupo, una palabra centrada sobre un problema, una palabra atenida a los elementos que el texto nos ha ofrecido. Se puede ir más allá del texto, pero contando con el texto, referenciando el texto, de tal manera que ellos vayan aprendiendo a que es posible conversar, que la enseñanza no es la relación de un profesor o unos estudiantes, sino que es una relación también que viene de los estudiantes hacia el profesor y que tiene que ver también con la forma en que inciden los unos sobre los otros. Es decir, que este no es un tema únicamente de la generación vieja sobre la joven para que se produzca el efecto de la enseñanza, sino que es también el diálogo inteligente que se puede tender entre ellos mismos. Porque a mí me parece, colegas, que hay una cosa fundamental. Yo creo que a los estudiantes hay que tomarlos como mayores de edad, como gente inteligente, y que basta simplemente crear unas condiciones específicas de seriedad en el trabajo para que esa inteligencia de esos muchachos pueda surtir su efecto, producir su fruto y entonces permitir que todos hagamos ahí una apropiación de aprendizaje. Yo soy muy viejo frente a mis estudiantes. Los temas que usualmente abordo con ellos los he estudiado juiciosamente porque han sido temas que me han cruzado a lo largo de toda mi vida, y créanme, por eso quise leer la frase de Chaplin, créanme que lo digo con toda sinceridad, para mí todo ingreso al salón de clase es una relativa aventura. Siempre estoy a la expectativa de que un muchacho de esos, serio, inteligente, allende que no tenga la solvencia ideal, pero con su inteligencia que ha sido capaz de penetrar un ángulo del problema que a mí se me había escapado. Y entonces es lo que dice Chaplin, que cuando una labor es creativa,
en el sentido de que lo interpela a uno, lo interroga, lo somete también al enjuiciamiento de sus propias afirmaciones. Entonces esa labor se vuelve una labor alegre, entusiasta, mientras que si uno está condenado a una función de repetición de semestre a semestre y descargando una masa informativa que uno posee, inevitablemente la pesadez, en mi opinión, se instalará en uno y lo abrumará. Concluyo diciendo simplemente que eso entonces permite que yo, por ejemplo, tengo 3 cursos y trato de variar siquiera 2 cursos cada semestre. Y lo digo no como si fuese un ejemplo yo, sino como una posibilidad. Yo puedo, por ejemplo, decir el nombre de cada uno de mis estudiantes, pero no el nombre solamente, sino reconocer la singularidad de ellos allí donde los he escuchado y todos nos hemos escuchado y nos vamos perfilando según las concepciones que tenemos, según la forma, por ejemplo, de plantear un problema, etc. Y esa cosa propicia, y para mí esto no es secundario, un ambiente donde la amabilidad, donde la cordialidad y donde el respeto es el pan de todos los días. Yo no quiero ponerme de ejemplo de verdad, porque créanme que yo tengo más conciencia que nadie de mis errores y mis faltas, pero por ejemplo que en un salón de clase no solamente nos nombremos todos por nuestros nombres, sino que cosas que hoy infortunadamente se consideran accesorias, como el saludo y la despedida, como un hasta luego Carlos, hasta luego profe, un buenos días profe, esas cosas no son anodinas, ni son accesorias, ni son tonterías, esas cosas son las condiciones de posibilidad para la instauración de un diálogo efectivo entre las personas. Y eso genera una forma de aprecio. Y la evaluación tiene que ver, porque yo soy muy estricto con que se vaya a la clase, soy exigente con la asistencia, por eso dejo en libertad de que al comienzo, cuando presento por escrito todo esto que acabo de decir, más las notas y todo eso, los estudiantes que no se sientan a la altura de un compromiso de esa índole, renuncien a él. Pero también creo que es necesario transmitirle a los jóvenes que la libertad no riñe con los compromisos. Y yo en eso simplemente me apoyo en una formulación muy simple de la ética. El principio para mí gravitacional de la ética es la reciprocidad. Estoy dispuesto a concederle al otro lo que me concedo a mí mismo, y estoy dispuesto a exigirme a mí mismo lo que le exijo al otro. Yo les digo a los estudiantes, si yo por ejemplo faltara o llegara a cualquier hora, seguramente ustedes harían una reclamación. Pues bien, como la palabra de cada uno de ustedes pesa, no es anodina, no es una palabra circunstancial, entonces es también necesario que ustedes, un compromiso establecido en libertad, lo cumplan. Y ese acatamiento permite la disciplina como una condición para la fructificación efectiva, y que eso que yo llamo la conversación no se confunda con la charlatanería. Bueno, voy a terminar ahí, colegas. Eran, como les dije, cosas muy simples, muy carpinteriles, pero que me parece que permiten también avanzar en la posibilidad de considerar que enseñar es un ejercicio que realmente puede considerar la singularidad del otro, darle curso al otro, presencia al otro, y que eso genera finalmente un efecto, creo yo, de una alegre amabilidad tanto para los estudiantes como para uno. Muchas gracias.